habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Proverbios capítulo 14. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas el hombre entendido la sabiduría le es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor del corazón, y el término de la alegría
es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿No yerran los que piensan el mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios se empobrecen. Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Le presentamos A Través de la Biblia. Amigo oyente, regresamos hoy al libro de Proverbios y nos corresponde el capítulo 14. No estamos avanzando demasiado rápido en esta sección y no tenemos la intención de hacerlo porque nos encontramos en una parte muy importante de la palabra de Dios. Aquí tenemos la sabiduría de Dios destilada, podemos decir, en frases pequeñas, y ellas son aptas para ciertas personas, y también corresponden a personajes que son mencionados en la Biblia, como hemos dicho, y corresponden además a personas que conocemos en el día de hoy. Y hay un proverbio para nosotros también, quizá más de uno. Bueno, en el versículo 1 de este capítulo 14 de Proverbios leemos: La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. No creemos que se esté hablando aquí de la estructura física del edificio. En la primera parte de este versículo leemos: La mujer sabia edifica su casa. Podemos pensar acerca de varias mujeres mencionadas en la palabra de Dios. Creemos que Sara es un ejemplo. Se nos dice que ella y otras que fueron las esposas de los patriarcas edificaron la casa de Israel. También podríamos incluir aquí a la madre de Moisés, Jocabed. Usted recuerda que ella, aunque era una esclava en un país extranjero, tomó a este pequeño muchachito, lo cuidó de una manera tierna y finalmente llegó a ser su nodriza. Ella fue la que le enseñó a él acerca del Señor y de las tradiciones que habían sido pasadas verbalmente de uno a otro. Ella era una madre maravillosa. Ella edificó su casa, aun cuando no tenía un edificio físico en ese sentido. Luego, en la segunda parte de este versículo se nos dice: Mas la necia
con sus manos la derriba. Y hay varias mujeres, amigo oyente, mencionadas en las Escrituras, a las cuales esto describe correctamente. La casa que ellas edificaron fue destruida. Permítanos mencionar un ejemplo en particular que encontramos allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 22, versículos 2 y 3. Y allí dice: Cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años, y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. Y amigo oyente, la casa de Acab descendió a lugares muy bajos, y por cierto que este proverbio es una realidad en cuanto a ellos. Usted puede apreciar que estas son cosas que obran en la vida, y que han obrado en la vida también. Existen demostraciones de esto. Usted puede analizar esto en el laboratorio de la vida. Y han obrado en la vida, en el día de hoy, alrededor nuestro. De eso estamos seguros, ya que podemos ver muchos ejemplos. Ahora, en el versículo 2 de este capítulo 14 leemos: El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Su andar va a revelar en realidad su relación con Dios. Eso es lo que se nos dice en las epístolas. En la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 6, leemos: El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Es decir, que nosotros debemos andar aquí como anduvo el Señor Jesucristo, en obediencia al Padre. Usted recuerda a Samuel. Él presentó este asunto delante de Saúl cuando él le dijo: Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer es lo importante, amigo oyente. Su religión es falsa si en ella no existe una realidad y un andar aquí en la tierra. Eso es lo importante. Ahora, en el versículo 3 nos dice: En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Esto es muy interesante. El necio por lo general se descubre a sí mismo por lo que dice. Usted lo único que tiene que hacer es escuchar lo suficiente de lo que esta persona tiene que decir y se dará cuenta. Y de paso, ¿no es este un buen cuadro de Goliat? Él habló demasiado, usted recordará, y creemos que él tuvo que lamentar eso. En el versículo 4 tenemos algo muy destacado. Allí dice: Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Esto es para nosotros algo sorprendente. El buey es utilizado o presentado en las Sagradas Escrituras una y otra vez como un ejemplo para nosotros en el día de hoy. Y el buey era una bestia que se utilizaba para el sacrificio también, y nos habla del sacrificio que realizó Cristo. Y creemos que también se menciona algo del andar. El buey era una clase de siervo del hombre. El buey era ungido con el yugo. Y nuestro Señor Jesucristo dijo que Él también tenía un yugo. Y se ha hecho la pregunta: ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. El buey era un animal fuerte. En realidad era el tractor y el automóvil de la familia de aquellos días. Ellos usaban el buey para hacer el viaje al mercado o a la ciudad, y también usaban el mismo buey para arar en el campo. Ahora, el buey era un animal un poco sucio. Uno tenía que limpiar el pesebre. Y la única forma de librarse de limpiar el pesebre, por supuesto, era librándose de los bueyes. Uno tendría así un pesebre limpio, pero sin bueyes, el granero está vacío. Aquí, pues, tenemos una lección espiritual tremenda que nos sirve para el día de hoy. Muchas personas hoy tratan de resolver los problemas en una iglesia donde existe una división y donde también existe grupos y camarillas. Y la forma de lograr esto es librándose de ciertos grupos. Y a veces estas camarillas están formadas por aquellos que uno no llamaría buenos apoyadores de la obra, o que son en realidad buenos obreros. Están activos como las termitas o polillas, y probablemente con el mismo resultado. Pero estas personas están queriendo librarse de otros que insisten en tener enseñanzas bíblicas, y ellos insisten que las cosas tienen que ser correctas y honestas en la iglesia. Y la pequeña camarilla no gusta de cosas como estas, se oponen a eso. Ellos se enfadan mucho acerca de cosas como estas, y lo que hacen es tratar de limpiar el pesebre, quitar de ese lugar a los bueyes. Pero son los bueyes los que están pagando todas las cuentas. Ellos son los que están ofrendando regularmente. Y ahora estos otros se dan cuenta que se encuentran con la gran deuda en sus manos.
Quizá usted tenga en su propia iglesia una persona que no le agrada demasiado porque es demasiado recto, es estricto y riguroso. Esa persona insiste en que se predique la palabra de Dios. Esa persona insiste en que debe haber estudio bíblico. Y quizá a usted no le guste esto, no esté de acuerdo con eso. Pero no conviene dejar que una persona como esta abandone la iglesia, porque si esto sucede, usted va a tener problemas, ya que es el buey el que tiene que llevar el arado, y entonces hay abundancia de pan. Él es esa persona que le va a ayudar a enviar al misionero al campo misionero. Él es quien ayuda a pagar la cuenta de la electricidad. Es muy importante, amigo oyente, el descubrir quiénes son los bueyes que se encuentran en la obra del Señor en el día de hoy. Notemos ahora lo que dice el versículo 5. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Esto es algo que nosotros deberíamos notar con mucha atención. El Señor Jesucristo ha sido llamado el testigo fiel y verdadero. Y es así como deben ser los testigos. Hay dos clases de testigos, el testigo fiel y el testigo falso. Escuchamos hoy a muchas personas hablar acerca de ser testigos de Cristo. Y existe un cursillo en cuanto a esto también. Testifique por Cristo y cosas parecidas. Amigo oyente, permítanos decirle que es maravilloso si usted puede tomar un cursillo como este y si sale a la calle y llama a las puertas de las casas. No podemos pensar en otra cosa que sea más maravillosa que esa. Pero amigo oyente, cuando usted le dice a alguien que Jesús salva y guarda y satisface, ¿está usted diciendo la verdad? Ah, dice usted, esa es la verdad. Sí, claro que lo es. Pero, ¿eso es una realidad en su propia vida? ¿O es usted un testigo falso? Oiga, esos proverbios son realmente tremendos, ¿no le parece? Sigamos adelante entonces. Quizá debemos avanzar un poco más rápido aquí. Leamos el versículo 9 ahora de este capítulo 14 de Proverbios. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Los necios se mofan del pecado. ¿Quién hizo eso? Bueno, Jezabel lo hizo. Ella es uno de los mejores ejemplos que tenemos en la palabra de Dios. Y se nos dice que nosotros debemos apartarnos de personas como esas y que no tenemos que tener nada que hacer con ellos. Notemos lo que dice el versículo 10. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. Cada corazón hoy tiene un gozo secreto o una amargura, y no existe una persona con la cual pueda compartir eso. No hay nadie. En el día de hoy quizá queramos compartirlo. Quizá hay cosas en nuestras vidas que debemos guardar como nuestros propios secretos, aun cuando sea una experiencia espiritual muy real que nos haya ayudado mucho en nuestra relación con Dios. Hay algunas personas que quizá no aprecian esas cosas, y quizá puedan ser secretos que uno debería guardarse para sí mismo y no compartirlos con los demás. ¿Ha tenido usted alguna vez una experiencia maravillosa y usted trató de contárselo a alguien, a alguno de sus seres amados? Alguien cuenta que cuando era joven en cierta ocasión escribió un poema y fue a leer el poema a algunos de sus parientes y les dijo, «Miren, he escrito un poema y quiero leérselo». Y lo leyó y para él era algo muy gozoso. Pero dice que no les brindó ningún gozo a ellos. Ellos se ocuparon en otra cosa rápidamente, ni bien había comenzado a leer él su poema. Y eso provocó que él dejara de escribir poesías. Y quién sabe, dice él, eso quizá haya evitado que se hubiera desarrollado una carrera como poeta. Pero de cualquier forma, la actitud de ellos hizo que él no escribiera más. Y amigo oyente, hay algunas otras cosas que uno aprende en la vida que no puede compartir con los demás, y otras que sí las puede compartir. Ahora el versículo 12 dice, «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte». Este es un versículo que debería colocarse en los lugares donde se realizan cultos de religiones falsas en el día de hoy. Lo que estas personas dicen parece tan razonable. Ellos parecen tan buenos y atractivos. Alguien dijo en cierta ocasión, ¿por qué es que cierto culto sigue creciendo en la forma en que lo hace? Bueno, es sencillamente porque tiene cierto atractivo para la vieja naturaleza del hombre. Tiene atractivo para la carne. Simplemente le dice a uno que es bueno, que es dulce, y que si uno se acicala el cabello y cambia su camisa y se mantiene limpio, que usted no tendrá ninguna clase de problemas porque es una persona tan buena y también tiene que seguir ciertas reglas y normas. Amigo oyente, hay camino que al hombre le parece derecho, pero sígase adelante y mire el final de ese camino. Pero su fin
es camino de muerte, la separación eterna de Dios. Es muy importante encontrarse en el camino correcto. Veamos ahora lo que nos dice el versículo 15. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. De paso debemos decir que hay muchas personas que son muy ingenuas. Para el mundo hoy, el punto de vista común de un creyente es que esta es la persona que tiene un cociente muy bajo de inteligencia, que es una persona sencilla y que cree todo lo que se le dice. Ahora, un verdadero hijo de Dios, en el día de hoy, y existe solo una clase de hijo de Dios, y ellos son los verdaderos, no es sencillo en este sentido. No cree cada palabra que se le dice. ¿Ha notado usted que los apóstoles siempre hacían preguntas al Señor Jesucristo? Uno de ellos, Tomás, está siempre haciendo preguntas. Lo podemos leer en las Sagradas Escrituras. Y Simón Pedro también preguntaba, ¿por qué no te podemos seguir ahora? Yo puedo entregar mi vida por ti. Y también Felipe, un hombre muy callado, y sin embargo él dijo, Señor, muéstranos el Padre. Eso es todo lo que necesitamos. Y luego Judas, no el Iscariote. Ese no era tan malo como el otro Judas, pero él dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Estos hombres siempre estaban haciendo preguntas. Y si usted es un hijo de Dios verdadero, usted no va a ser uno que cree todo lo que se le cuente. Fe no es un salto en la oscuridad, amigo oyente. Fe no es el arriesgar su vida en algo que no conoce. La fe no es como la definió una niña, que fe es creer lo que usted sabe que no es. Amigo oyente, la fe descansa sobre una base sólida. Y Dios dice que si no es un fundamento sólido, que no crea en eso. El simple todo lo cree. Pero el hombre de bien, aquel que es sabio, va a probar esas cosas, y Dios dice, probad al Señor y ved que Él es bueno. Ahora, en el versículo 16 de este capítulo 14 de Proverbios leemos, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El sabio teme. ¿A quién teme? Bueno, es el temor de Jehová. Bueno, eso es muy importante. Lo que necesitamos reconocer aquí es algo muy importante y probablemente deberíamos leer los siguientes versículos, 17 al 19 de este capítulo 14 de Proverbios. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo. Y lo que nosotros escuchamos, la gente sencilla también lo escucha. Y ellos tienen una credulidad sorprendente. Estas personas pueden creer cualquier cosa si cierta persona lo dice. Alguien dijo que hay algunas personas que creen cualquier cosa si alguien se lo dice como un secreto. Y eso es verdad hoy. Y esas personas aceptan aún las cosas más absurdas. Nos sorprende en realidad ver cómo hay otras que realmente se aprovechan de esta clase de personas. Y quisiéramos declarar algo en este mismo momento. No es lo que el predicador está diciendo lo que es importante, es lo que la palabra de Dios dice. Y permítanos decirle, amigo oyente, que no somos el oráculo de Delfos, ni tampoco estamos hablando ex cátedra. No queremos asumir una posición como esa. No somos de esos que lo saben todo. Usted puede probar lo que estamos diciendo por la palabra de Dios y ver si eso es lo que la palabra de Dios enseña. No se deje engañar, amigo oyente. Hay muchos discursos atractivos hoy en la iglesia y fuera de la iglesia, en la radio y fuera de la radio. Pero, amigo oyente, no crea todo lo que escuche. Creemos que este es un buen consejo, el que estamos pasando en este momento. Ahora se nos dice en el versículo 20, el pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Cuán cierto es esto, ¿verdad? El pobre en el día de hoy no puede aspirar a ocupar cargos de importancia. Para eso no tiene que ser una persona muy rica. Y luego el versículo 21 dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Y nuevamente, esta es una prueba para usted, para ver qué es lo que siente hacia aquellos que no pueden hacer nada a favor suyo. ¿Está usted haciendo algo por ellos? Y luego el versículo 22 dice, ¿no yerran los que piensan el mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. ¡Cuán maravillosos son estos proverbios! Antes de finalizar este capítulo, consideremos algunos más que son destacados. El versículo 23 dice, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Usted sabe, amigo oyente, que hay algunas personas que simplemente hablan.
Nunca hacen nada. Eso es todo lo que uno recibe de esas personas. El hacer de ellos es simplemente hablar. Ahora el versículo 24 dice, las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. Las riquezas aquí no son necesariamente riquezas materiales. Hay muchas personas que son ricas, no con las cosas de esta vida, sino con las cosas que son espirituales. Eso es importante de notar aquí. Y el versículo 25 dice, el testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. El Señor Jesucristo dijo, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Y luego en los versículos 27 y 30 de este capítulo 14 de Proverbios leemos, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Luego queremos mencionar un proverbio más al terminar el programa de hoy. Todos estos proverbios son maravillosos, pero queremos destacar uno de ellos. El versículo 34 dice, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Y eso es algo que es muy importante. ¿Cómo nos gustaría ver este versículo en las Naciones Unidas, donde han dicho que ellos iban a convertir las espadas en arados? Porque ellos no van a realizar eso hasta que las cosas estén bien aquí abajo. Ellos no podrán hacer eso hasta que Cristo reine sobre la tierra. Y entonces descubrirán que la justicia engrandece a la nación. Pero en el día de hoy no lo creen. Sin embargo, la historia nos demuestra que eso es así de forma irrefutable. El camino de la historia está congestionado con el desecho, las ruinas de las naciones que no siguieron esto. Mas el pecado es afrenta de las naciones. Estos son proverbios de suma importancia los que estamos analizando aquí en este capítulo 14 de Proverbios. Nos encontramos ahora, digamos, en el segundo año del estudio universitario del joven, en la Universidad de la Sabiduría. Le invitamos, amigo oyente, a sintonizarnos en nuestro próximo programa, cuando Dios mediante comenzaremos a estudiar el capítulo 15. Será pues hasta nuestro próximo programa, Dios mediante, pero antes le recordamos que en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Que Dios le bendiga ricamente. Shiru
שירו, 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 שירו למלך. בזיכר אספויו. הטובונים שירו, שירו. והטובונים שירו למלך. והטובונים שירו, 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 שירו למלך. זיכר אספויו. איי, 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 וישלי עבודו, בוי עבודו. המשמיעים בקול לשבחו. והטובונים שירו, שירו, שירו למלך. שירו למלך. אוי 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 וישלי עבודו ויעבודו. המשמיעים בקול לשבחו. שירו, שירו למלך. טה-דה-דה-דה, טה-דה-דה-דה. טה-דה-דה-דה, עוד הפעם. טה-דה-דה-דה, טה-דה-דה-דה. שירו El libro de Levítico es el tercer libro de la Biblia y se desarrolla justo después de la liberación de los israelitas de su esclavitud, cuando Dios los llevó al pie del monte Sinaí y los invitó a una relación de pacto. Ahora, ellos rápidamente se habían rebelado y quebrantado ese pacto, y Dios quería que su gloriosa presencia viniera y viviera justo en medio de Israel mediante su tabernáculo. Pero el pecado de Israel ha dañado la relación. Así que al final del libro anterior, Éxodo, Moisés, como representante de Israel, no podía siquiera entrar a la presencia de Dios en la tienda. El libro de Levítico inicia recordándonos este problema fundamental. Dice, el Señor llamó a Moisés desde la tienda. Así que la pregunta es, ¿cómo puede Israel en su condición de pecado y egoísmo ser reconciliado con este Dios santo? De eso se trata este libro, sobre cómo Dios, en su gracia, está proveyendo un camino para que un pueblo pecaminoso y corrupto pueda vivir en su santa presencia. Ahora, detengámonos un momento y exploremos esta importante idea de que Dios es santo. Este concepto es fundamental para entender este libro. La palabra santo significa estar apartado o ser único. Y en la Biblia, Dios está apartado de todas las cosas por su rol único, como creador de todo, como el autor de la vida misma. Así que si Dios es santo, entonces el espacio alrededor de Dios también es santo. Está lleno de su bondad, vida, pureza y justicia. Así que si Israel, injusto y pecaminoso, quiere vivir en la presencia santa de Dios, ellos también deben volverse santos. Su pecado debe ser enfrentado, y por eso tenemos el libro de Levítico. Ahora, el libro tiene un diseño asombrosamente simétrico. Explora las tres maneras principales en que Dios ayuda a Israel para que pueda vivir en su presencia. Las secciones externas son descripciones de rituales que Israel debía practicar en la presencia santa de Dios.
Las siguientes secciones internas se enfocan en el rol de los sacerdotes de Israel como mediadores entre Dios e Israel. Y dentro de eso hay 2 secciones que se enfocan en la pureza de Israel. Y luego, justo en el centro del libro, hay un ritual clave, el Día de la Expiación, el cual provee unidad a todo el libro. El libro concluye con una breve sección donde Moisés llama a Israel a ser fiel a este pacto. Vamos a profundizar en el contenido del libro. La primera sección explora los 5 tipos principales de sacrificios rituales que Israel debía llevar a cabo. 2 de ellos eran maneras de cómo un israelita podía dar las gracias a Dios al ofrecerle de vuelta un obsequio simbólico de lo que Él le había dado primero. Los otros 3 sacrificios eran diferentes maneras de pedirle perdón a Dios. Así que aquí el israelita ofrecería la sangre de un animal mientras confiesa que su pecado ha aumentado el mal y la muerte en el mundo bueno de Dios. Pero Dios, en lugar de destruir a esta persona, por supuesto que quiere perdonarla. Así que el animal muere simbólicamente en su lugar y hace expiación, lo que significa que cubre su pecado. De manera que a través de estos rituales, los israelitas eran constantemente recordados de la gracia de Dios, pero también de su justicia y de la seriedad de su propia maldad y las consecuencias. El segundo grupo de rituales establecen las 7 fiestas anuales de Israel, y cada una de ellas cuenta una parte diferente de la historia sobre la manera en que Dios los redimió de la esclavitud en Egipto y los llevó a través del desierto hacia la tierra prometida. Y al celebrar estas fiestas de manera regular, Israel recordaría quién era y quién era Dios para ellos. Ahora, la sección sobre los sacerdotes de Israel. Aquí tienes a Aarón y a sus hijos, consagrados para entrar a la presencia de Dios en representación de Israel. Y luego, en esta sección correspondiente, encontramos los requisitos para ser sacerdotes. Los sacerdotes eran llamados a tener el nivel más alto de integridad moral y de santidad ritual, porque ellos representaban al pueblo delante de Dios, pero también representaban a Dios delante del pueblo. Descubrimos por qué la santidad de los sacerdotes importa tanto en esta primera sección, justo después de que la familia de Aarón fuera consagrada. 2 de sus hijos entran como si nada a la presencia de Dios y flagrantemente violan las reglas, así que son aniquilados al instante por la santidad de Dios. Es un inquietante recordatorio de la paradoja de vivir en la presencia de un Dios santo, porque Él es pura bondad, pero se vuelve peligrosa para aquellos que se rebelan e insultan su santidad. Así que es importante que los sacerdotes de Israel sean santos, y también que todo el pueblo de Israel se santifique. Sobre esto es que tratan las siguientes secciones internas. Los capítulos del 11 al 15 tratan de la pureza ritual requerida de todos los israelitas, y los capítulos del 18 al 20 tratan de la pureza moral del pueblo. Estos conceptos son lo que está por debajo de todo este lenguaje sobre pureza e impureza. Debido a que Dios es santo y apartado, los israelitas deben estar en santidad cuando entran a su presencia. Esto se conocía como estar limpio o puro. La presencia de Dios estaba excluida para todo aquel que no estuviera en una condición de santidad. No estar en santidad se le conocía como estar inmundo o impuro. Ahora, un israelita podía volverse impuro de unas cuantas maneras. Por ejemplo, al tener contacto con fluidos corporales reproductivos, al tener una enfermedad de la piel, al tocar moho u hongos o al tocar un cadáver. Para los israelitas, todos estos elementos estaban asociados con la mortalidad, con la pérdida de vida, lo que nos lleva al simbolismo central de estas instrucciones. Te vuelves impuro cuando te contaminas al tocar la muerte, por así decirlo. Y la muerte es lo opuesto a la santidad de Dios, porque Dios, en esencia, es vida. Esto es clave. Simplemente ser impuro no era pecaminoso o malo. Tocar esta clase de cosas era algo normal de la vida diaria, y la impureza era un estado temporal. Duraba 1 o 2 semanas y luego se eliminaba. Lo que estaba mal o era pecaminoso era entrar en la presencia de Dios llevando estos símbolos de muerte e impureza sobre mi cuerpo. No hagas eso. Ahora, la última forma de volverte impuro era al comer ciertos animales, y las leyes de comida kosher se encuentran justo aquí en esta sección. Han existido muchas teorías sobre por qué ciertos animales se consideraban impuros y prohibidos, para promover la higiene o para evitar tabús culturales.
El texto simplemente no es explícito, pero la idea básica de todos estos capítulos es muy clara. Todos funcionan juntos como un grupo de símbolos culturales que le recuerdan a Israel que la santidad de Dios debe abarcar todas las áreas de sus vidas. La sección correspondiente de aquí en adelante trata de la pureza moral de Israel. Los israelitas eran llamados a vivir en forma diferente a los cananeos. Debían cuidar del pobre en lugar de ignorarlo. Debían tener un alto nivel de integridad sexual y debían promover la justicia a través de toda su tierra. Ahora, aquí en el centro del libro nos encontramos con una larga descripción de una de las fiestas anuales de Israel, el Día de la Expiación. Probablemente, no todo pecado y rebelión de los israelitas sería cubierto a través de los sacrificios individuales. Así que una vez al año, el sumo sacerdote tomaría 2 machos cabríos. Uno de ellos sería ofrenda de purificación para expiar los pecados del pueblo, y el otro se llamaba el macho cabrío expiatorio. El sacerdote confesaría los pecados de Israel y simbólicamente pondría su mano sobre este macho cabrío y luego sería enviado al desierto. De nuevo, esta es una imagen muy poderosa del deseo de Dios de que el pecado y sus consecuencias fueran quitados de entre su pueblo, de modo que Dios pueda vivir en paz con ellos. El libro concluye con Moisés llamando a Israel a ser fiel a todos los términos del pacto, y él describe las bendiciones de paz y abundancia que vendrán como resultado de Israel obedecer todas estas leyes. Él también les advierte que si son infieles y deshonran la santidad de Dios, resultará en desastre y eventualmente en exilio de la tierra prometida a Abraham. Ahora, si quieres ver cómo Levítico encaja con la gran narrativa, es útil mirar la primera oración del siguiente libro de la Biblia, Números. Comienza diciendo que Dios le habló a Moisés en la tienda. Así que podemos ver que Moisés ahora es capaz de entrar a la presencia de Dios en nombre de Israel. El libro de Levítico funcionó. Así que a pesar del fracaso de Israel, Dios proveyó una manera para que sus pecados fueran cubiertos, para que Dios pudiera vivir en paz en medio de personas pecadoras. Y de eso se trata el libro de Levítico. El libro de Levítico, capítulo 14. El Señor le dijo a Moisés: Las siguientes instrucciones son para los que buscan la purificación ceremonial de una enfermedad cutánea. Los que han sido sanados deben ser llevados al sacerdote, quien los examinará en un lugar fuera del campamento. Si el sacerdote comprueba que alguien se ha sanado de una enfermedad grave de la piel, llevará a cabo una ceremonia de purificación, usando para ello 2 aves vivas que estén ceremonialmente puras, un palo de cedro, un hilo escarlata y una rama de hisopo. El sacerdote mandará matar una de las aves sobre una vasija de barro llena de agua fresca. Tomará el ave viva, el palo de cedro, el hilo escarlata y la rama de hisopo, y los mojará en la sangre del ave muerta sobre el agua fresca. Luego, el sacerdote rociará la sangre del ave muerta 7 veces sobre la persona que está siendo purificada de la enfermedad cutánea. Después de purificar a la persona, el sacerdote soltará el ave viva en el campo abierto. Entonces, aquellos que están siendo purificados deberán lavar su ropa, rasurarse todo el cuerpo y bañarse con agua. Así quedarán ceremonialmente puros y podrán regresar al campamento. Sin embargo, tendrán que permanecer fuera de su carpa durante 7 días. Al 7º día, nuevamente deberán rasurarse todo el pelo de su cabeza, incluidas la barba y las cejas. También deberán lavar su ropa y bañarse con agua. Entonces quedarán ceremonialmente puros. Al 8º día, cada persona que está siendo purificada debe llevar 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin defecto, junto con una ofrenda de grano de 6 litros de harina selecta, humedecida con aceite de oliva, y 1/3 de litro de aceite de oliva.
Después el sacerdote oficiante presentará a la persona que será purificada, junto con las ofrendas, ante el Señor a la entrada del tabernáculo. El sacerdote tomará uno de los corderos y el aceite de oliva, y los ofrecerá como una ofrenda por la culpa, y los levantará como una ofrenda especial ante el Señor. Luego matará al cordero en el área sagrada donde se matan las ofrendas por el pecado y las ofrendas quemadas. Al igual que la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa le pertenece al sacerdote. Es una ofrenda sumamente santa. Luego, el sacerdote tomará un poco de la sangre de la ofrenda por la culpa y la untará en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de la persona que está siendo purificada. Después, el sacerdote derramará un poco del aceite de oliva en la palma de su propia mano izquierda. Mojará el dedo derecho en el aceite que tiene en la palma y rociará un poco del aceite 7 veces ante el Señor. A continuación untará un poco del aceite que está en la palma sobre la sangre de la ofrenda por la culpa que está en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de la persona que está siendo purificada. El sacerdote untará el resto del aceite que le queda en la mano sobre la cabeza del que está siendo purificado. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a la persona ante el Señor. Luego el sacerdote deberá presentar la ofrenda por el pecado para purificar a la persona que fue sanada de la enfermedad de la piel. Después, el sacerdote matará al animal que se usará para la ofrenda quemada y la presentará sobre el altar junto con la ofrenda de grano. Mediante este proceso, el sacerdote purificará al que fue sanado y quedará ceremonialmente puro. Aquel que sea demasiado pobre y no tenga para comprar estas ofrendas, podrá llevar un cordero para la ofrenda por la culpa, para que se levante como una ofrenda especial para purificación. También deberá llevar 2 litros de harina selecta humedecida con aceite de oliva para la ofrenda de grano y 1 taza de aceite de oliva. La ofrenda también debe incluir 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, según sus posibilidades. Una de ellas deberá ser usada para la ofrenda por el pecado y la otra para la ofrenda quemada. Al 8º día de la ceremonia de la purificación, la persona que está siendo purificada debe llevar las ofrendas al sacerdote en la presencia del Señor a la entrada del tabernáculo. Entonces el sacerdote tomará el cordero para la ofrenda por la culpa, junto con el aceite de oliva, y los levantará como una ofrenda especial para el Señor. Después matará al cordero para la ofrenda por la culpa. Tomará un poco de la sangre y la untará en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de la persona que se purifica. El sacerdote también derramará un poco del aceite de oliva en la palma de su propia mano izquierda. Mojará el dedo derecho en el aceite de la palma y lo rociará 7 veces ante el Señor. A continuación, untará un poco del aceite que está en la palma de la mano sobre la sangre de la ofrenda por la culpa que está en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de la persona que está siendo purificada. El sacerdote untará el resto del aceite que le quede en la mano sobre la cabeza del que está siendo purificado. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a la persona ante el Señor. Después, el sacerdote ofrecerá las 2 tórtolas o los 2 pichones de paloma, según lo que la persona pueda pagar. Una de las aves es una ofrenda por el pecado y la otra, una ofrenda quemada. Serán presentadas junto con la ofrenda de grano. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a la persona ante el Señor. Estas son las instrucciones para la purificación de los que se han recuperado de una enfermedad grave de la piel,
pero no les alcanza para llevar las ofrendas que se requieren normalmente para la ceremonia de purificación. Luego, el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: Cuando lleguen a Canaán, la tierra que les doy como posesión, puede que yo contamine con moho algunas de las casas de su tierra. El propietario de una casa así deberá acudir al sacerdote y decirle: parece que mi casa tiene algún tipo de moho. Antes que el sacerdote entre a inspeccionar la casa, deberá vaciarla con el fin de que nada de lo que hay dentro sea declarado ceremonialmente impuro. Entonces el sacerdote entrará en la casa y examinará el moho de las paredes. Si encuentra manchas verdosas o rojizas y la contaminación parece estar más profunda que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá por la puerta y pondrá la casa en cuarentena durante 7 días. Al 7º día, el sacerdote regresará para inspeccionarla nuevamente. Si encuentra que el moho de las paredes se ha extendido, mandará quitar las piedras de las áreas contaminadas. Luego, el material contaminado será llevado fuera de la ciudad a un lugar designado como ceremonialmente impuro. Entonces se deberá raspar a fondo las paredes de todo el interior de la casa y tirar el material raspado en el lugar impuro fuera de la ciudad. Se traerán piedras nuevas en lugar de las que se han quitado y volverán a cubrirse las paredes con yeso. Sin embargo, si el moho vuelve a aparecer después de que todas las piedras hayan sido reemplazadas y las paredes hayan sido raspadas y recubiertas con yeso, el sacerdote deberá regresar a la casa y examinarla de nuevo. Si encuentra que el moho se ha extendido, es evidente que las paredes han sido afectadas con un moho grave y la casa está totalmente contaminada. Deberá ser demolida y todas sus piedras, maderas y yeso deberán ser llevados fuera de la ciudad al lugar designado como ceremonialmente impuro. Los que entren en la casa durante el tiempo de cuarentena quedarán ceremonialmente impuros hasta el anochecer, y todos los que duerman o coman en la casa deberán lavar su ropa. Si el sacerdote regresa para su inspección y encuentra que el moho no ha vuelto a aparecer en la casa después de haber sido cubiertas las paredes con yeso, declarará pura la casa, porque es evidente que el moho ha desaparecido. Para purificar la casa, el sacerdote deberá tomar 2 aves, un palo de cedro, un poco de hilo escarlata y una rama de hisopo. Matará una de las aves sobre una vasija de barro llena de agua fresca. Tomará el palo de cedro, la rama de hisopo, el hilo escarlata y el ave viva, y los mojará en la sangre del ave muerta y en el agua fresca. Luego rociará la casa 7 veces. Cuando el sacerdote haya purificado la casa exactamente de esta forma, soltará el ave viva en el campo abierto fuera de la ciudad. Mediante este proceso, el sacerdote purificará la casa y quedará ceremonialmente pura. Estas son las instrucciones para tratar enfermedades graves de la piel, que incluyen llagas costrosas, moho, tanto sobre la ropa como en una casa, hinchazón de la piel, erupciones o decoloración de la piel. Este procedimiento determinará si una persona u objeto es ceremonialmente puro o impuro. Estas son las instrucciones con respecto a las enfermedades de la piel y al moho. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca Lectura Pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo
o ve a la descripción de este video, donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Levítico ocupa un lugar central en los 5 libros de Moisés, flanqueado por Génesis y Éxodo por un lado, y por Números y Deuteronomio por el otro. Así como el santuario era el centro del culto de Israel, también el libro de Levítico contiene el meollo de la instrucción dada respecto de aquel culto. Es el Evangelio en embrión. Con él puede comprenderse mejor el Nuevo Testamento. Sin él, algunas partes de los evangelios y de las epístolas están envueltas en oscuridad y tinieblas. Entonces, el libro de Levítico debe ocupar su lugar legítimo en el armazón de las verdades que deben predicarse. Hola, bendiciones familia del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos una vez más a nuestro recorrido explicativo por la Biblia. Yo soy Alexander Suárez y hoy hemos llegado al capítulo 14 de Levítico. Hemos recorrido parte de este libro y hemos aprendido que Cristo está representado en todos los capítulos. Él es la ofrenda, Él es el sacrificio, Él es el cordero inmolado, Él es el sumo sacerdote. Jesucristo es todo. También es nuestro sanador, nuestro médico por excelencia. Es el que nos permite acercarnos por su justicia y por su gracia a la presencia del Padre. Nos hemos alejado de Dios por causa del pecado que circunda al mundo entero. El pecado es como la terrible enfermedad de la lepra. Y si había algo que realmente detestaban y despreciaban los israelitas, eran las enfermedades o afecciones de la piel. Ellos pensaban que cualquier enfermedad de la piel podía ser considerada como lepra. De hecho, los israelitas creían que las enfermedades eran castigos divinos. La enfermedad separaba a los familiares. Por temor al contagio, separaba del ambiente social y dejaban a su suerte al enfermo, esperando quizás el día de su muerte o un milagro de Dios. Lo interesante de todos estos conceptos dentro del pueblo de Israel es que las personas, en medio de esa circunstancia difícil y dolorosa de las enfermedades, tenían tiempo para reflexionar. Como muchos pensaban que las enfermedades eran consecuencias directas del pecado, y tiene cierto grado de verdad, porque las enfermedades son resultados del pecado. Pero tú y yo podemos ser víctimas de cualquier enfermedad, virus, contagio, incluso accidentes que pueden suceder en nuestra vida. Ahí podemos ver el caso de Job, que era un hombre intachable, íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal, pero que le dio una terrible enfermedad y sus amigos pensaban que tenía un pecado muy grave, oculto a la vista de las personas, y Dios lo estaba castigando. Las enfermedades son el resultado del pecado en medio del conflicto que tú y yo estamos experimentando a nuestro alrededor. Podemos ser fieles al Señor y Dios protege a sus hijos, pero en cualquier momento podemos ser víctimas de una enfermedad por culpa de quizá personas o circunstancias a nuestro alrededor. Un accidente, podemos ser nosotros prudentes, pero otro no lo es. Entonces la violación de las leyes, incluso las leyes de la salud, van a traer consecuencias. Y lo hemos visto y lo hemos experimentado. Todos podemos ser propensos a algún tipo de enfermedad. Pero si somos cuidadosos, preventivos, podemos evitarla a toda costa, tratar de prolongar nuestra vida, tratar de vivir lo más sanamente posible. Y el capítulo 14, que es el que toca para el día de hoy, habla acerca de la sanidad de los enfermos y qué es lo que ellos tenían que hacer una vez que habían quedado sanados. Si algo quiere Dios con nosotros es que tengamos salud,
que tengamos vida en abundancia, que podamos ser sanados. ¿Pero para qué? ¿Para qué vamos a ser sanados? ¿Para seguir en nuestra misma conducta desviada? ¿O vamos a cambiar nuestro estilo de vida? En cierto sentido, las enfermedades también pueden ser una bendición de Dios, pues nos llevan a la reflexión y a tomar decisiones. Durante la pandemia, muchas personas renovaron su vida espiritual, otras se alejaron, pero Dios fortaleció a aquellos que estaban dispuestos a conocer la voluntad del Señor. Antes de hacer nuestro análisis, quiero saludar de manera especial a María Torres. Ella hace un comentario del video anterior. Dice: bendiciones, pastor. Soy Mariela. Bueno, no es María, es Mariela. Le cuento que a mi hija le salió vitiligo a los 3 años de edad. Ayer estábamos hablando de eso, cuando la piel pierde el color, hay una despigmentación de la piel, se pone blanca. Para un israelita en el tiempo antiguo era lepra, pero ya con el avance y con la información y con los medios tecnológicos que tenemos y al ver personas constantemente con esta afección, sabemos que se llama vitiligo y le puede dar incluso a los niños. Dice Mariela que esta enfermedad es causada por el estrés y por un hígado malo, o sea, un hígado que esté enfermo. El hermano Nimer, que es miembro de mi iglesia, dice Mariela, y estudioso de la medicina y es precursor de la dieta plana, no sé qué es la dieta plana, pero si me informan, podré saber. Me dio las pautas: nada de azúcar, nada de chocolates, ni gaseosas. Debemos seguir al pie de la letra los 8 remedios naturales. Si no sabes cuáles son los 8 remedios naturales, bueno, puedes investigarlos o en cualquier momento te los voy a mencionar, pero son 8 remedios naturales y por supuesto también estar en paz con Dios. No mezclar lo salado con lo dulce, que mayormente hacemos al finalizar el almuerzo cuando tomamos refrescos, bebidas gaseosas o cualquier otro líquido. Gracias a Dios, siguiendo las recomendaciones que nos deja la sierva del Señor en el libro Régimen Alimenticio, podemos aprender un poco más. Bendiciones a todos. También me escribe Roger Méndez Cruz: la medicina preventiva es lo ideal. Soy un promotor en la iglesia. Dios no desea que nadie se enferme. Por eso recuerde que tu alimento sea tu medicina. Cada uno cava su propia tumba con los dientes. Saludos, bendiciones del cielo. Mi amigo Alex desde Trujillo, capital de la eterna primavera en Perú. Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias, Roger, por sus mensajes. Por cierto que también algunos me escribieron con respecto a este libro. Vaya, así, por este lado. El libro se llama Salud por los Alimentos o El Poder Medicinal de los Alimentos. Yo tengo la tentación de escanearlo y ofrecérselos gratuitamente a ustedes en formato PDF. Pero si tú lo quieres en físico, ponte en contacto con algún colportor. Por cierto, por allí escribió un joven colportor. Colportor es aquella persona que distribuye libros de salud y de familia y que también ofrece públicamente libros con contenido bíblico. Eso eran son los colportores, porque en algunos lugares todavía existen y ellos llevan los libros de crecimiento físico, familiar y espiritual de casa en casa, o por lo menos ese es el método que siempre se ha estado utilizando. Yo voy a hacerles una promesa, ya les he obsequiado 2 libros acerca de el mensaje de los 3 ángeles y el santuario, y voy a obsequiar este libro después que pasemos el umbral de 3,000 seguidores suscritos en este canal de Esperanza, que ya falta muy poquito para llegar a esos 3,000 suscriptores. Así que voy a darme la tarea de escanearlo y de regalárselo a los miembros de este canal que visualizan estos videos todos los días. Así que escríbeme al número de contacto que está aquí en la descripción a través del WhatsApp y también suscríbete al canal
para que juntos podamos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Sin perder más tiempo, porque tenemos un capítulo largo el día de hoy, vamos a orar y vamos a hacer el estudio del capítulo 14. Querido y amante Padre, muchas gracias porque nos permites abrir la Biblia con libertad. Instrúyenos y capacítanos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Levítico 14 habla de la sanidad del enfermo. El momento de tristeza ha terminado, ahora viene el momento de la alegría, la bendición de Dios para el enfermo. Pero ¿qué debía hacer el enfermo después de haber sido considerado sano? El versículo 1 dice, el Señor dijo a Moisés, esta será la ley para la purificación del leproso o de cualquier tipo de enfermedad, pero se está hablando de la lepra. Será llevado ante el sacerdote, así como fue llevado para ser examinado, ahora el sacerdote debe evaluar su sanidad, porque sí había sanidad, sí se iban a sanar personas. El momento de la enfermedad era un momento también de reflexión, de poder entender que en medio de la adversidad Dios sigue con sus hijos y nunca los desampara. Quien saldrá, habla el sacerdote, quien saldrá fuera del campamento y lo examinará. Si ve que el leproso está sano, entonces mandará traer para él que se purifica 2 avecillas vivas y limpias, rama de cedro, grana e hisopo. Se iba a efectuar un rito público de sanidad, de purificación. Dios te ha sanado. Ahora, así como públicamente tú clamabas que estabas enfermo, que eras un leproso, ahora públicamente vamos a declarar que eres sano. El sacerdote mandará degollar una avecilla sobre un vaso de barro que contenga agua corriente. Después tomará la rama de cedro y el hisopo con la avecilla viva y lo mojará todo en la sangre de la avecilla muerta sobre el agua corriente. Rociará 7 veces al que se purifica de la lepra y lo dará por limpio. Y soltará la avecilla viva en el campamento. Entonces, 2 avecillas, una muere y la otra queda en libertad, pero manchada con la sangre de la avecilla muerta. Así como la enfermedad llegó a mi cuerpo para destruirlo, Dios, quien me dio la sanidad, me ha liberado. Y se liberaba a la otra ave como símbolo de que realmente el enfermo había sido sanado y había sido liberado de ese yugo opresor que es la enfermedad. Y aquí podemos tener ya una lección espiritual. Si hay algo terrible que afecta nuestra vida personal y colectiva, es el pecado. El pecado es como la lepra que nos separa de Dios y de nuestros semejantes. El pecado nos mantiene en conflicto y en tensión. Cuando somos liberados del pecado por la gracia de Cristo, entonces nos sentimos bien y nuestras relaciones mejoran. Ahora el purificado, el sanado, el ex leproso iba a tener la oportunidad de reunirse con su familia. Era un momento de gozo, de alegría. Lo que había sido una tristeza y una opresión, ahora era motivo de regocijo. Y el que se purifica, dice el versículo 8, lavará sus vestidos, raerá todo su pelo, se bañará, quedará limpio, después entrará en el campamento y durante 7 días residirá fuera de su tienda. Tendría un tiempo de prueba también. Tendría un tiempo de reflexión más profunda. Dice el versículo 9, al 7º día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba, sus cejas, todo su pelo, lavará sus vestidos, se bañará y quedará limpio. O sea, mostrará su piel limpia, sanada, curada. Públicamente está dando testimonio de que ya no es llagoso, ya no es enfermo, ya no está putrefacto. Claro que podía haber sanidad, por supuesto, si no, no existiera esta ley. Dios iba también a proveer sanidad para sus hijos. Al 8º día traerá 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha, 3 décimas de efra de flor de harina para ofrenda, es decir, unos 6,5 kilos,
un lob de aceite, que es más o menos como el tercio de un litro. El sacerdote que lo purifica presentará al Señor a la entrada de la tienda de reunión al que se purifica y su ofrenda, y el sacerdote tomará un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el lob de aceite y lo ofrecerá como ofrenda mecida ante el Señor. Señor, gracias porque tus bendiciones caen sobre nosotros. Así era la ofrenda mecida. Dice el versículo número 13, degollará el cordero en el lugar del santuario donde se degüella la víctima por el pecado y el holocausto, igual que la víctima por el pecado y la víctima por la culpa son para el sacerdote. Es cosa muy sagrada. El sacerdote tomará la sangre de la víctima por la culpa y untará con ella el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica y el pulgar de la mano derecha y el pulgar del pie derecho. El sacerdote tomará del aceite y lo echará en la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá el aceite con su dedo 7 veces ante el Señor. ¿No se les parece este ritual algo parecido a lo que ya hemos estudiado antes? ¿A quienes se le colocaba sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar derecho de la mano y del pie? ¿A quién? A los sacerdotes. Por lo tanto, el ex enfermo, el ex leproso, el sanado, el liberado, era considerado santo también, privilegiado, porque si públicamente muchos habían considerado que su pecado era el causante de su enfermedad, ahora su sanidad es una demostración de que Dios ha obrado en su vida, y entonces le mojaban con sangre el lóbulo como una expresión de decir: he escuchado a Dios. En el pulgar de la mano derecha estoy obrando para Dios y estoy caminando con Dios. Por eso también se le mojaba con sangre, y no solamente se le añadía sangre a estas partes del cuerpo, sino que también se utilizaba el aceite, que representa claramente al Espíritu Santo. Y el sacerdote mojaba la mano izquierda, que es la mano del corazón, la mano izquierda donde está nuestro corazón, el del sentimiento, del amor, de la misericordia, de la compasión. En otras palabras, el sano estaba siendo vindicado en público. Si Dios me castigó como muchos pensaban, ese mismo Dios me ha renovado. Mis queridos amigos, el pecado nos destruye. El pecado nos separa de Dios. Dios nos busca y nos da la oportunidad de ser sanos. En cualquier enfermedad podemos ser sanos. La enfermedad más terrible es el pecado y la sanidad más profunda es el perdón. Por eso Dios, más que sanar nuestro cuerpo, quiere sanar nuestro espíritu. Ya a partir en adelante da más instrucciones con respecto a este tema de la sanidad de estas personas que eran consideradas leprosos. El versículo número 32 dice: esta es la ley del que haya tenido lepra y no tenga más recursos para purificarse. Si no tenía dinero, recursos, bienes materiales, porque lo había perdido todo en el tiempo de su enfermedad, entonces llevaba la ofrenda humilde de los pobres. No tenía para cordero, no tenía, su familia había quedado en la ruina porque él era el sostén de familia. Entonces, si era muy pobre, también tenía algo que ofrecer, pero según su circunstancia económica. Esto me hace recordar la historia que aparece en el Evangelio de Lucas, capítulo 17. 10 leprosos se toparon con Jesús y a lo lejos le clamaban diciendo: ten misericordia de nosotros. Y el Señor Jesús le dijo: id a Jerusalén y presentaos al sacerdote, tal cual como estás. Y ellos obedecieron la voz del Señor. Y mientras iban caminando hacia Jerusalén, hacia el santuario, para presentarse al sacerdote, para cumplir lo que dice Levítico 14, aun cuando no habían sido sanados, ellos por fe obedecieron la voz de Dios, la voz de Cristo que les estaba hablando. Mientras iban por el camino, fueron sanados de su enfermedad, y uno de ellos se regresó para agradecerle a Jesús la bendición que había recibido. Jesús le preguntó: ¿no eran 10 los leprosos? ¿Dónde están tus demás compañeros? ¿Dónde están?
Solo uno se regresó para agradecer a Jesús la bendición de la sanidad. Mis queridos amigos, todos nosotros recibimos el don de la vida. Tú y yo estamos sanos en este momento. Quizá la enfermedad llegue en algún momento de nuestra vida. Quizá algunas personas han sobrevivido a terribles enfermedades como el cáncer, por mencionar algunas. Y Dios nos está dando la oportunidad de cambiar y de ser agradecidos porque hoy estamos vivos. Y si estamos enfermos y aún estamos vivos, tengamos la seguridad que lo más importante es la sanidad espiritual. Este hombre que era samaritano, quien fue sanado al igual que otros 9 leprosos, fue el único que se regresó para agradecerle a Jesús. Y entonces, después de ser agradecido con el maestro, este leproso fue a cumplir la ley, aunque era samaritano, aunque no era judío. Una demostración de que Dios no hace acepción de personas, de que las leyes en Israel no eran solamente para los judíos, de que los principios del gobierno de Dios establecidos por Dios mismo no son simplemente para Israel, son para todos. Y aunque hoy no estamos matando corderos, y aunque hoy no sufrimos estas terribles enfermedades como la lepra, aunque hay personas que sí la sufren, todos nosotros tenemos algo que agradecer al Señor por el alimento del cada día, por poder ver la luz del sol, por tener un techo donde refugiarnos. Simplemente por el hecho de estar vivos ya es un don de Dios. A partir del versículo 33 se habla acerca de las lepras de casa. Las lepras en la casa, que en realidad no era lepra, era un enmohecimiento en las paredes. Estas personas, cuando entraron a la tierra de Canaán, pues vivían en casas de barro. Por supuesto, la humedad iba a causar ciertos tipos de estragos, pero para ellos todas estas cosas eran lepra. Versículo 33, el Señor dijo a Moisés: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán que os doy en posesión, y yo envíe lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, el dueño de la casa dirá al sacerdote: algo como una plaga apareció en mi casa. Me llama la atención porque el mismo Dios dice: cuando yo envíe. ¿Es Dios el causante de las enfermedades? O puede ser que Dios permite, o sencillamente permite que nos demos cuenta que hay algo que está pasando en la casa. No es una maldición, es que está pasando algo. La casa tiene algo y Dios hizo que nos diéramos cuenta que estaba pasando algo en la casa. Dios nos advierte por nuestro propio bienestar. Dios nos da percepción de cosas que están a nuestro alrededor. Es mejor darse cuenta antes de que sea demasiado tarde. Dios protege a sus hijos. Así que esta expresión de que Dios envía la lepra en la casa, no es que Dios le envíe, es que Dios nos da a nosotros percepción de que algo está mal y que debemos tomar medidas necesarias para que la situación mejore. El dueño de la casa dirá al sacerdote: algo como plaga apareció en mi casa. Entonces, antes de ir a examinar la casa, el sacerdote mandará que desalojen la casa para que no se contamine todo el que está en ella. Después el sacerdote entrará a reconocer la casa, examinará la mancha y si ve en las paredes cavidades verdosas o rojizas más hundidas que en la pared, el sacerdote saldrá de la casa y cerrará la casa durante 7 días. Al 7º día volverá y examinará si la plaga hubiese crecido. El sacerdote mandará que arranquen las piedras manchadas y las echen fuera de la ciudad en un lugar impuro. Harán raspar toda la casa por dentro y echarán el polvo que rasparon fuera de la ciudad en un lugar impuro. Tomarán otras piedras y las pondrán en el lugar de las que quitaron y tomarán nueva argamasa y la recubrirán. Y si después de haber arrancado las piedras y haber raspado y revocado las paredes vuelve a brotar la plaga, el sacerdote examinará y si la plaga se ha extendido en la casa, es lepra maligna, la casa es impura, por lo tanto derribarán esa casa, sus paredes, sus maderos y todo su revoque y sacarán todo fuera de la ciudad en un lugar impuro. Aquí también vemos que había ciertos tipos de limitantes de condiciones higiénicas y para el beneficio de la familia era mejor tumbar la casa, volverla a hacer para ver si no había algún problema en el suelo que estaba causando ese tipo de humedad, de mohosidad, que por supuesto podía afectar la salud
de las personas. Todas estas cosas que presenta este capítulo 14 de Levítico era para el beneficio de las personas, para evitar otras enfermedades. Lo sorprendente es que en el siglo que tú y yo estamos viviendo, con tantos avances de tecnología, con tanta medicina, con tanto estudio, con tanto análisis, todavía las enfermedades son una realidad. ¿Qué está pasando? ¿Estamos descuidando los 8 remedios naturales, las leyes de la salud? ¿Nos estamos confiando simplemente con las drogas o medicinas que venden en las farmacias? ¿Estamos siendo dependientes de químicos simplemente en vez de ser preventores de las enfermedades? Dios quiere que haya pulcritud, limpieza, tanto física como espiritual en todos los ámbitos de nuestra vida. Dios se encargará de cuidarnos. Él no nos abandona. Él es nuestro protector. ¿Cómo termina el capítulo número 14? Dice de la siguiente manera, versículo 54. Por cierto, había una ceremonia de purificación si la casa ya había terminado con su molestia de esta mohosidad en las paredes, que era muy semejante a la que se mencionó anteriormente. Versículo 54. Esta es la ley acerca de toda la plaga de lepra, de tiña, de lepra de vestido de la casa, acerca de la hinchazón, de la erupción, de la mancha blanca, para enseñar cuando algo es impuro y cuando algo está limpio. Esta es la ley de la lepra, que podríamos nosotros concluir diciendo, estas son las recomendaciones con respecto a las enfermedades o las plagas que afectan nuestro hogar o las cosas que están dentro de nuestra casa. Mis queridos amigos, hemos llegado al final por el día de hoy. ¿Qué les parece si oramos y nos entregamos al Señor por completo, que es nuestro sanador, y empezamos a ser agradecidos? Porque a pesar de todo, nos hemos mantenido sanos y Dios nos da la fuerza para poder instruir a otras personas. Oremos. Querido y amante Padre, gracias por cada instrucción que tú nos das. Gracias porque nos permites, en medio de un mundo contaminado, tener salud física y salud espiritual. Nuestro cuerpo constantemente se deteriora, pero nuestro espíritu se fortalece. Sabemos que tu compañía está con nosotros. Si algo malo nos sucede, si alguna enfermedad toca nuestro cuerpo, sabemos que tú eres nuestro sanador. Si nuestro cuerpo finalmente se deteriora por completo y nos toca descansar, tenemos la seguridad de que cuando Cristo venga seremos levantados con un cuerpo renovado. Pero lo que más nos interesa es la renovación de nuestro espíritu, de nuestros pensamientos, del cambio de mentalidad que solamente puede hacer tu Espíritu Santo. Bendice a cada uno de los que se da cita para estudiar tu palabra y ayúdalos en sus debilidades. Son bendiciones que te hacemos en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén. La invitación es para mañana, cuando continuaremos nuestro recorrido por la palabra del Señor con el capítulo 15 del libro de Levítico. Hoy terminamos una sección, mañana hablaremos de otras instrucciones antes de entrar al capítulo maravilloso de Levítico 16, que habla acerca del día de la expiación. Así que no te pierdas cada estudio. Por eso suscríbete a este canal, activa las notificaciones, y para celebrar los 3000 suscriptores vamos a regalar este libro llamado Salud por los Alimentos, o el Poder Medicinal de los Alimentos, en formato PDF. Así que a suscribirse, activa esas notificaciones y compártelos para que seamos muchos más aprendiendo de la palabra de Dios. Yo soy Alexander Suárez, que Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana. Capítulo 14. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos, y raerá todo su pelo, y se lavará con agua, y será limpio. Y después entrará en el campamento, y morará fuera de su tienda 7 días.
Y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua, y será limpio. El día octavo tomará 2 corderos sin defecto, y una cordera de 1 año sin tacha, y 3 décimas de efa de flor de harina, para ofrenda amasada con aceite, y un log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa, con el log de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Jehová. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote, es cosa muy sagrada. Y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa, y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho. Asimismo el sacerdote tomará del log de aceite, y lo echará sobre la palma de su mano izquierda, y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda, y esparcirá el aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Y lo que quedare del aceite que tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, y hará el sacerdote expiación por él delante de Jehová. Ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado, y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia, y después degollará el holocausto, y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar. Así hará el sacerdote expiación por él, y será limpio. Mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y 1 décima de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un log de aceite, y 2 tórtolas o 2 palominos, según pueda. Uno será para expiación por el pecado, y el otro para holocausto. Al octavo día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová. Y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa, y el log de aceite, y los mecerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Jehová. Luego degollará el cordero de la culpa, y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa, y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho. Y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda, y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda 7 veces delante de Jehová. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha, y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. Y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano, lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica, para reconciliarlo delante de Jehová. Asimismo ofrecerá 1 de las tórtolas o 1 de los palominos, según pueda. Uno en sacrificio de expiación por el pecado, y el otro en holocausto, además de la ofrenda. Y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de Jehová. Esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra, y no tuviere más para su purificación. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: Algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa. Y después el sacerdote entrará a examinarla. Y examinará la plaga, y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Y al séptimo día volverá el sacerdote y la examinará. Y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviere la plaga, y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. Y harán raspar la casa por dentro alrededor, y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparen. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Y si la plaga volviere a brotar en aquella casa, después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fue recubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará. Y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa, es lepra maligna en la casa, inmunda es. Derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderos y toda la mezcla de la casa, y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo. Y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que la mandó cerrar, será inmundo hasta la noche. Y el que durmiere en aquella casa, lavará sus vestidos. También el que comiere en la casa, lavará sus vestidos. Mas si entrare el sacerdote y la examinare, y viere que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta, el sacerdote declarará limpia la casa, porque la plaga ha desaparecido. Entonces tomará para limpiar la casa 2 avecillas y madera de cedro, grana e hisopo, y degollará una avecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes. Y tomará el cedro, el hisopo, la grana y la avecilla viva, y los mojará en la sangre de la avecilla muerta y en las aguas corrientes, y rociará la casa 7 veces. Y purificará la casa con la sangre de la avecilla, con las aguas corrientes, con la avecilla viva, la madera de cedro, el hisopo y la grana. Luego soltará la avecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo. Así hará expiación por la casa, y será limpia. Esta es la ley acerca de toda plaga de lepra y de tiña, y de la lepra del vestido y de la casa, y acerca de la hinchazón, y de la erupción, y de la mancha blanca, para enseñar cuándo es inmundo y cuándo limpio. Esta es la ley tocante a la lepra. Voy a celebrar, voy a disfrutar, con mi familia voy a celebrar, voy a disfrutar esta Navidad. Hoy perdonaré, hoy meditaré, haré lo bueno, daré gracias a Jesús, daré gracias a Jesús por su bendición. Risas, regalos, abrazos y luces por doquier. A mi casa ya llegó la Navidad. Navidad, 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 que
hermosa Navidad. Vamos todos a celebrar esta Navidad. Vamos todos a celebrar. El amor durará si Jesús está. En tu casa reinará y por siempre vivirá el amor tan lindo de esta blanca Navidad. Compartiré la paz, el amor también. Con mi abrazo te diré, mi sonrisa expresaré lo especial que tú eres para mí. Risas, regalos, abrazos y luces por doquier. A mi casa ya llegó la Navidad. Risas, regalos, abrazos y luces por doquier. A mi casa ya llegó la Navidad. Navidad, 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 qué hermosa Navidad. Vamos todos a celebrar esta Navidad. Oh, oh, oh. Risas, regalos, abrazos y luces por doquier. A mi casa ya llegó la Navidad. Navidad, 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 qué hermosa Navidad. Vamos todos a celebrar